Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Te traigo una selección personal de 10 fragancias primaverales de la casa Zara, un top 10 de aromas frescos con un punto cálido que presentan una buena relación calidad-precio y que actualmente se pueden adquirir en sus tiendas o en la web. Un top de Zara que traen calidad y buenas equivalencias y que te harán destacar esta primavera sin gastarte mucho dinero. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con el icónico pack formado por Zara Seúl y Zara Lisboa, dos aromas frescos, muy versátiles y llamativos que esconden dos equivalencias descaradas. La primera, Zara Seúl, que nos presenta un aroma bastante sport, que es fresco, marino y algo ambarado, de tipo aromático ambarado, que destaca por una salida fresca, dominada por los cítricos, que dan paso a un corazón suave y fresco, de acordes marinos y aromáticos que se funden en un fondo suave, algo dulzón, de maderas y ámbar. Su aroma al aire es muy similar a Invictus de Paco Rabanne, presenta ligeras diferencias, pero en esencia es una alternativa low cost muy destacada. Su rendimiento algo discreto, pues alcanza la cuarta hora en piel con una proyección moderada que destaca algo en su salida. En general es un aroma fresco, algo dulzón y bastante versátil, muy similar a Invictus, que tiene buena calidad y un rendimiento aceptable para su precio, una fragancia muy interesante. La segunda del pack, Zara Lisboa, nos presenta un aroma muy fresco, limpio, pulcro y algo jabonoso, de tipo aromático acuático que destaca por su salida fresca y chispeante, con unos cítricos marcados donde sobresale la nota del limón, que da paso a un corazón suave, muy marino y ligeramente verdoso, que se mezcla en un fondo suave, cremosito, de maderas ámbar y almizcle. Su aroma al aire tiene un parecido notable con Acqua di Gio de Giorgio Armani. No es un clon exacto, pero es una fragancia bastante similar. En cuanto a su rendimiento, es algo justito, con una duración de algo más de 4 horas en piel y una proyección moderada. Es una fragancia personal y algo ligera. En general es un aroma fresco, limpio y elegante que tiene calidad y un rendimiento aceptable para su precio. Sin duda es una bomba para el verano, un pack que destaca y que merece mucho la pena. La siguiente fragancia es Zara London, todo un clásico que nos trae un aroma fresco, muy versátil y llamativo, de tipo floral amaderado, que destaca por una salida cítrica, algo chispeante y mentolada, que da paso a un corazón suave, muy aromático con un punto de iris muy llamativo que se funde en un fondo suave, algo cremosito, de maderas donde sobresale la nota del sándalo. Su aroma al aire te podrá recordar muchísimo a I de Yves Saint Laurent, sobre todo en su salida. No es un aroma idéntico, pero claramente se parece muchísimo, es una buena inspiración. Su rendimiento es algo justito, con una duración en piel de casi 5 horas y una proyección moderada que no proyecta mucho, pero que se hace notar algo. Un aroma fresco, bastante unisex y una todoterreno que cumple y gusta, muy llamativa para esta primavera y verano. La siguiente fragancia es Zara Forging Black, que nos trae un aroma fresco, algo especiado con un toque dulzón muy llamativo, de tipo especiado amaderado que destaca por una salida fresca, algo especiada, con una nota de cardamomo muy llamativa y marcada, que evoluciona hacia un corazón más floral, con un azahar destacado que se mezcla en un fondo más cálido, algo dulzón, con un tono amaderado donde sobresale el cedro y la madera de sándalo. Es un aroma versátil, con algo de evolución, que sale fresco y especiado, que va evolucionando hacia un fondo más cálido, quedando un aroma muy seductor y elegante. Su rendimiento es algo justo, alcanzando las 5 horas y media en piel, con una proyección moderada que se nota pero que no destaca. En general es un aroma de cierta calidad, que gusta y que es seductora, que es bastante fresca con un punto cálido que la hace idónea para estos días primaverales. Un aroma elegante que gusta y cumple, muy buena. La siguiente fragancia es Vibrant Leather, la icónica fragancia de Zara, que nos presenta un aroma fresco, algo afrutado, con toques verdes y acuerados muy llamativos,
de tipo cítrico amaderado que destaca por su salida fresca, muy cítrica y algo chispeante, con un toque frutal donde sobresale esa nota de piña, que da paso a un corazón suave, bastante aromático y algo verdoso, que se funde en un corazón cálido, cremosito, con un cuero llamativo que combina muy bien con acordes amaderados. Una fragancia muy elegante y que genera muchos cumplidos. Su aroma al aire tiene un parecido bastante alto con Creed Aventus, tiene pequeñas diferencias pero es un aroma bastante similar, una equivalencia low cost muy destacada. En cuanto a su rendimiento es algo justo, pues alcanzará la quinta hora en piel con una proyección moderada que destaca su primera hora para luego ir cayendo de manera progresiva. No rinde mucho pero es un aroma que se siente y que es un top de la casa Zara. En general es una fragancia de calidad que gusta y que destaca, con un aroma exquisito y un rendimiento aceptable, sin duda un top 5 de la casa Zara, muy buena y de las más icónicas de esta tienda. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Las siguientes dos fragancias las encontramos en forma de pack formado por Tender Amber y Antique Brown. La primera, la Tender Amber, que nos trae un aroma fresco, frutal, algo dulzón, muy llamativo y elegante, de tipo frutal ambarado, que destaca por una salida muy tropical, con acordes frutales algo dulzones pero que no empalagan, que dan paso a un corazón suave, algo aromático, con la vainilla y la rosa, las cuales se funden en un fondo suave y cremosito de tono amaderado ambarado. Su aroma al aire te podrá recordar a Herba Pura de Serhoff, una versión más light y simple, pero que tiene buen parecido sobre todo en su secado. No es un clon, pero es una buena inspiración. En cuanto a su rendimiento, no está nada mal, sobrepasando la quinta hora en piel, con una proyección moderada que no destaca mucho pero que se siente. Esta se fija muy bien en la ropa. En general es un aroma tropical, algo dulzón sin ser cálido, que gusta y llama la atención, siendo una fragancia idónea para destacar esta primavera. Tiene calidad y un rendimiento aceptable, muy interesante. Y la segunda de este pack, la Antique Brown, nos trae un aroma fresco, algo dulzón y tropical, de tipo amaderado ambarado, que sale muy fresca y frutal, con un acorde de manzana verde muy llamativo, ligeramente acompañada por la bergamota y el coco, que dan paso a un corazón suave, algo aromático y sutil con la miel y el tabaco, los cuales se mezclan en un fondo suave, algo cremoso y alicorado, con una vainilla destacada. Es un aroma sencillo, algo tropical y gourmand, que sale fresco e intenso pero que se va endulzando en el secado, quedando un aroma más cálido y llamativo. Esta fragancia tiene un parecido notable con la nueva Rich World Addictive Infinity, sobre todo en su salida, donde se asemejan bastante. Aunque ya en el secado se alejan un poco, son fragancias bastante similares. Ambas son dos cositas para destacar en esta primavera. Su rendimiento alcanza las 5 horas y media en piel, con una proyección moderada que no destaca mucho pero se hace notar. Un aroma tropical que gusta y destaca, muy interesante. Las siguientes dos fragancias también las encontramos en forma de pack y son Vibrant Leather Bogos y Vibrant Leather Bogos Summer. La primera, Vibrant Leather Bogos, nos trae un aroma dulzón, muy frutal, con un toque ahumado muy llamativo, del tipo frutal amaderado, que destaca por un olor muy característico, dominado por una piña dulce, algo madura y ahumada, con un fondo sutil de Vibrant Leather original. Esta fragancia huele literalmente a piña, dando un aroma tropical muy divertido y llamativo. Su rendimiento es algo discreto, con una duración en piel de unas 4 horas y media, con una proyección moderada que se nota algo en sus primeras horas para luego quedar más en la piel. Este aroma es un poco dulce y estridente, con una piña muy marcada y abrumadora, que a temperaturas altas puede molestar un poco, y es por eso que para verano se ha sacado la versión Vibrant Leather Bogos Summer, un aroma con el mismo ADN, pero que es más suave, fresco y rebajado, que destaca por una salida fresca, muy frutal pero más rebajada, con notas destacadas como la sandía y una piña más ligera, que da paso a un corazón más herbal, algo saladito, que termina con un secado suave, cremoso, muy llamativo, de toques amaderados.
Es una versión rebajada que tiene su propia personalidad y que para días cálidos es una verdadera gozada. Su rendimiento algo inferior a la original, con una duración en piel de unas 4 horas y una proyección moderada que se queda enseguida a ras de piel. Es flojita y personal. En general es un aroma exquisito que sin duda va a ser una gozada para este verano. La siguiente fragancia es Sun Desert and Sunset, que nos trae un aroma cremosito, algo dulzón, con toques especiados achocolatados muy llamativos, de tipo ámbar especiado, que con el calor puede ser un poco invasiva, pero que en las noches primaverales es una gozada, un perfumón. Nos trae un aroma que sale fresco y ligeramente dulce, con la naranja y el incienso, que van dando paso a un corazón suave, algo cremoso y dulzón, con notas como el licor, la canela, el chocolate y el abatonca, los cuales se funden en un fondo cremoso y dulzón de acordes amaderados muy elegantes. Es un aroma exquisito, de buena evolución y calidad, que al aire te podrá recordar a Angel Share de Kilian, una versión más light y sencilla, pero que en esencia son bastante similares. También en esta línea de aromas encontramos la fragancia de Sweet Caramel, también de Zara, que nos trae un aroma similar a estas con un toque acaramelado muy llamativo y seductor. Es un poquito más dulce, pero a la vez es más ligera y sin duda es una fragancia muy recomendada también para esta primavera. Ambas fragancias sobrepasan la sexta hora en piel con una proyección moderada que no proyecta en exceso pero que se hace notar. Son dos aromas llamativos y seductores que te harán destacar estas noches primaverales, dos fragancias muy interesantes. Y ya para terminar te traigo la conocidísima Sunrise on the Red Sand Dunes, un top de Zara, que nos trae un aroma fresco, algo especiadito, con toques aromáticos, muy elegante y llamativa, de tipo cítrico especiado, que destaca por una salida fresca y chispeante, con un pomelo destacado, bien acompañado por la mandarina y el jengibre, que dan paso a un corazón suave y fresco, de acordes florales verdosos, los cuales se mezclan en un fondo suave y elegante, de tonos ambarados almizclados muy llamativos. Una fragancia con mucha calidad y una evolución muy notable, sin duda de las mejores fragancias de la perfumería del Zara. Su aroma al aire tiene un punto cercano con Imagination de Louis Vuitton, no es igual, pero es ese tipo de aroma. Su rendimiento no está nada mal, alcanzando casi las 5 horas y media, 6 horas en piel, con una proyección moderada que se hace notar, aunque no destaca mucho, con una salida bastante notoria. Sin duda es una bomba para este verano y que te hará destacar en los días más cálidos. Hasta aquí os dejo mi reseña personal, decidme qué os parece y cuáles fragancias creéis que faltan para destacar en esta primavera. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día, y a continuación te dejo dos vídeos muy interesantes que te serán útiles, darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo.